¿Qué imaginas al oír búnker? Normalmente refugio, protección o seguridad. Imaginamos algo subterráneo, oscuro, con paredes gruesas de concreto, hecho para resistir guerras, amenazas nucleares o desastres naturales. Por cierto, el búnker es una imagen muy popular en películas post-apocalípticas, convirtiéndose en el último refugio de los sobrevivientes. La mayoría de las veces, la gente asocia el búnker con un refugio para altos funcionarios bajo tierra, mientras la gente común muere en los bombardeos. El búnker de Hitler es un ejemplo de esto. Todos lo conocen, pero no todos saben que Stalin también tenía su propio búnker, y no solo uno. Hoy analizaremos los búnkeres secretos más grandes e importantes que se construyeron en la URSS en los últimos 100 años y cómo los líderes posteriores continuaron la labor del líder de los pueblos, preparándose para la inevitable guerra nuclear. Como no tenemos acceso a información secreta, usaremos solo fuentes abiertas y semioficiales. Por último, analizaremos si es justo llamar a Putin el abuelo del búnker de forma concisa y objetiva. Soy Semyon, del canal Mega Shotovaya. ¿Cuándo comenzaron a construir búnkeres en la URSS? La Unión Soviética, por su naturaleza, era un estado búnker aislado del mundo. Un estado donde la élite del partido vivía su propia vida, en su búnker acogedor y protegido, alejada de los problemas cotidianos de la gente común. Pero, técnicamente hablando, la construcción de búnkeres, al igual que los refugios antiaéreos en general, está directamente relacionada con el desarrollo de la aviación. Es decir, aproximadamente desde mediados de la década de 1930, el primer prototipo de búnker fue el metro de Moscú, inaugurado en 1935. Sí, escucharon bien. El metro se diseñó como refugio antiaéreo ante una posible guerra con depredadores imperialistas. También empezaron a construir puestos de mando y refugios subterráneos para altos funcionarios, incluido Stalin. No se sabe la fecha exacta de su construcción, pero en otoño de 1941, cuando los alemanes asediaban Moscú y veían el Kremlin con binoculares, había al menos 2 búnkeres para el líder, uno bajo el Kremlin y otro bajo su dacha en Kuntsevo. Por cierto, fue precisamente ahí donde Stalin murió. La existencia de estos búnkeres es indudable, ya que incluso cuando la aviación alemana bombardeaba Moscú, Stalin, extremadamente paranoico, no dejó la capital, lo que indica que estaba en un lugar seguro y protegido. Durante la Guerra Fría, ante la amenaza nuclear, se incrementaron y mejoraron los búnkeres para altos mandos del partido, creando una especie de realidad paralela. En un país donde los privilegios debían ser de obreros y campesinos, solo altos funcionarios y la élite podían salvarse de una explosión nuclear. Como dijo Orwell, todos son iguales, pero algunos más que otros. Al final de la era soviética, la capital de la vasta patria soviética era en realidad 2 ciudades que vivían en realidades paralelas, una sobre la tierra y otra bajo ella. No hablamos del metro de Moscú, sino de algo mucho más profundo y oculto al público. Primero hay que hablar del legendario Metro 2. Una red secreta de líneas de metro subterráneas conecta el Kremlin, edificios gubernamentales clave, aeródromos, instalaciones militares y búnkeres, tanto en la propia Moscú como fuera de la ciudad. Este metro secreto se construyó bajo el metro común a más de 50 metros de profundidad y algunas líneas llegan hasta 200 metros según ciertos datos. Los soviéticos se preparaban seriamente para sobrevivir a una guerra nuclear. Ni las autoridades soviéticas ni las de Putin confirmaron oficialmente el Metro 2, aunque casi todos los exaltos funcionarios de la KGB que huyeron a Occidente aseguraron su existencia. El coronel Oleg Gordievsky, recientemente fallecido, se desilusionó del comunismo y colaboró mucho tiempo con la inteligencia británica. Muchos investigadores aseguran que bajo el Kremlin, a 200-300 metros de profundidad, está el llamado Búnker número 1,
Ya no es un refugio antiaéreo de la era de Stalin, sino un palacio subterráneo diseñado para asegurar la supervivencia y comodidad de los altos mandos del Kremlin. Actualmente, hacen todo para que ocurra una guerra nuclear y al final el búnker terminó usándose para lo que fue creado. Es una forma perversa de suicidio, no se puede decir de otra manera. ¿Qué se puede esperar de alguien que dice tranquilamente que los rusos irán al cielo como mártires y el resto de la humanidad simplemente morirá? A principios de los 2000, algunos periódicos aún relativamente libres informaron sobre grandes reconstrucciones y modernizaciones en muchos búnkeres de Moscú. El enano cocido ya se preparaba seriamente para un conflicto global, asegurando su supervivencia si su querida Rusita se volvía un campo radiactivo. También se puede mencionar el llamado Búnker 42 en Taganka, que está ubicado a 65 metros bajo tierra. Construido en los años 50 como puesto de mando de reserva del cuartel de la aviación de largo alcance, fue diseñado para resistir un ataque nuclear. Aquí se almacenaban alimentos y combustible, había 2 pozos de agua potable y sistemas de purificación de aire que aseguraban el servicio de combate del personal por meses. Y eso no es todo. En 1962, durante la crisis de los misiles en el Caribe, la instalación operó de forma autónoma, esperando una guerra con Estados Unidos. Hasta 2.500 personas estaban de guardia. A diferencia de la mayoría de los búnkeres, este está desclasificado y ahora alberga el Museo de la Guerra Fría abierto al público. Exploradores urbanos y aficionados a las emociones fuertes, junto con interesados en el tema, aseguran que bajo la Universidad Estatal de Moscú, en las colinas de los Gorriones, hay otro gran búnker llamado Ramenki 43. Según ellos, en cuanto a su resistencia, es bastante comparable con el búnker bajo el Kremlin y, según diversas estimaciones, puede albergar de 10 a 50.000 personas, dándoles todo lo necesario por varios meses. Se repite que los búnkeres subterráneos están bajo la dacha de Putin en Novo Ogariovo, el edificio del FSB en Lubyanka, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Parque Ismailovsky y la estación de tren Paveletsky. Al parecer también están conectados al Metro 2, y eso es solo lo que se menciona en las fuentes. Cuantos más siguen ocultos para la gente común, nadie lo sabe. No es de sorprender. ¿Para qué tendría que saber algo la gente común? La capital de reserva. En un video anterior analizamos el heroísmo del carnicero Zhukov en la defensa de Moscú y sus métodos de llenar trincheras con cadáveres de sus soldados. ¿Qué habría pasado si ese valiente caballero del T-34 no defendía la capital? La respuesta: Stalin y su camarilla habrían huido a la capital de reserva. Las historias propagandísticas de que Stalin lucharía en Moscú hasta la última bala quedan refutadas por hechos históricos concretos. En octubre de 1941, Stalin eligió Kuibyshev, hoy Samara, como capital de reserva de la URSS a 850 kilómetros al este de Moscú, junto al Volga. En otoño de 1941 se evacuaron a esta ciudad órganos de gobierno, parte de la administración militar, embajadas extranjeras y algunas iglesias artísticas y museos. Pocos saben que cerca de Kuibyshev se construyó en un año el mayor búnker para altos funcionarios de la época, hecho especialmente para Stalin. Tenía 37 metros de profundidad como un edificio de 12 pisos. En comparación, el búnker de Hitler en Berlín tenía solo 16 metros de profundidad y los de Churchill y Roosevelt eran aún menos profundos. Expertos calcularon que el búnker de Samara resistía el impacto directo de una bomba aérea de hasta 2 toneladas, gracias a 3 metros de concreto, una capa de arena y otra de concreto de 1 metro. Un sistema autónomo de aire, planta eléctrica y reservas de agua y alimentos permitían quedarse dentro hasta 5 días. El búnker tenía capacidad para al menos 600 personas, incluyendo seguridad y personal de servicio. Tras la disolución de la URSS, el búnker de Stalin, que él nunca usó, fue desclasificado. Hoy se hacen excursiones, aunque persisten rumores en la ciudad. Se rumora que en realidad había varios búnkeres y que todos estaban conectados entre sí por pasadizos subterráneos secretos. Sin embargo, por el momento se puede decir con certeza que no conoceremos la verdad en un futuro cercano. Los Urales y otras cosas.
Hablando de los búnkeres de la Rusia moderna, los especialistas en este campo afirman casi unánimemente que el principal refugio de Putin no se encuentra en Moscú ni siquiera en sus alrededores, sino bajo la masa de las montañas de los Urales, más precisamente, justo debajo del monte Yamantau, en los Urales del sur. Los lugareños suelen decir en voz baja que bajo cientos de metros de roca y tierra hay una ciudad subterránea con fábricas militares, una planta de energía y grandes almacenes de alimentos, municiones y equipo médico. El búnker bajo Yamantau puede albergar hasta 60.000 personas, entre élite y personal de servicio, por medio año a 2 años según datos indirectos. La longitud total de los túneles supera los 500 kilómetros, casi igualando la cueva de los mamuts, la más grande del mundo. Algunas fuentes vinculan este búnker con el sistema perímetro o mano muerta de represalia nuclear automática. Se activa si se destruyen los principales centros de mando rusos y puede lanzarse desde Yamantau sin orden directa de Putin. Con alta probabilidad, ahí hay una especie de Skynet lista para atacar a Estados Unidos o cualquier lugar del mundo, incluso sin orden humana, si es que al liderazgo ruso se le puede llamar humano. Al parecer, hay un búnker bajo el llamado Palacio de Putin en Gelendzhik, en el Mar Negro. Esta es la historia. En 2012, los oligarcas rusos más importantes juntaron dinero y construyeron para el 60 cumpleaños de su dictador favorito todo un complejo palaciego y de parques de un lujo nunca antes visto, con una superficie total de 17.000 metros cuadrados. Es 3 veces y media más grande que la residencia de los reyes franceses en Versalles. Oficialmente, el enano con cicatriz, como para guardar las apariencias, rechazó un regalo tan generoso que claramente olía a la mayor mordida de la historia. Sabemos cuánto valen las palabras del tirano del Kremlin. Sobre el búnker, la información ya circulaba, pero se empezó a mencionar más tras 2022, cuando la paranoia y miedo de Putin por su vida aumentaron. ¿Dónde vive el abuelo del búnker? Muchos ya lo han olvidado, pero en la noche del 3 de mayo de 2023, 2 drones desconocidos atacaron el Kremlin de Moscú, pero fueron derribados cuando se acercaban al Palacio del Senado, donde oficialmente se encuentra la oficina de trabajo de Putin. Y entonces la propaganda rusa empezó a gritarle al mundo entero cómo los ucranianos banderistas intentaron de manera tan vil y cínica atentar contra la vida de su tan amado Führer. Pero las personas que saben del tema dijeron de inmediato que en realidad Putin no corría ningún peligro, aunque sea porque prácticamente nunca está en el Kremlin, y si llega a estar, es solo un par de veces al mes en algunas reuniones protocolarias y eventos públicos. Entonces, ese es precisamente el punto de la pregunta. ¿Dónde suele estar el abuelo del búnker? ¿Dónde prefiere vivir? Y la mayoría aún piensa que es en el búnker de Yamantau. Algunos incluso afirman que en el momento de anunciar la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022 y durante las siguientes semanas, Putin estuvo ahí sin salir, al parecer tenía miedo de un ataque de represalia por parte de los estadounidenses. O cuando hace 2 años la horda de Prigozhin marchó a Moscú con las banderas negras de Wagner. Putin también se fue a los Urales, su propia capital de reserva, aunque fue por poco tiempo. Según datos indirectos, a Putin le gusta el superpalacio en Gelendzhik, que el fondo de Navalny valuó en al menos 100.000 millones de rublos hace unos años. Prefiere un refugio subterráneo en vez del mar cálido y la arena dorada de la playa. Por algo le dicen el abuelo del búnker. Y por último, sobre este apodo, no surgió por nada, sino que solo resalta lo desconectado que está el nuevo líder del pueblo de las verdaderas necesidades de sus propios ciudadanos. Y también muestra lo mucho que se preocupa por su propia vida. La imagen del abuelo del búnker refleja los miedos, expectativas de la sociedad rusa, la élite y la paranoia crónica de su líder. Pero mientras tanto, el exteniente coronel de la KGB se aferra al poder y al dinero con sus asquerosas manitas, cueste lo que cueste. Su verdadera ubicación, ya sea un búnker bajo los Urales o una modesta oficina en el Kremlin, siempre será motivo de diversas discusiones y especulaciones. Adiós a todos.